¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a un nuevo segmento. Acaban de pasar las dos fechas importantes de este inicio de campeonato. Pasó Australia, pasó China. Y la idea de este video es hacer una especie de resumen, de balance de lo que ha pasado en estas primeras dos fechas. Claro, el resumen es un tanto prematuro, es verdad, porque faltan muchas competencias todavía para que se complete justamente este calendario del 2026. Pero a modo de resumen, teniendo en cuenta de que tenemos un pequeño lapso antes de la carrera de Japón, queríamos hablar de los pros y de los contras que ha tenido y que ha mostrado Franco Colapinto en este nuevo inicio de temporada. Bueno, arrancando justamente aquí con el soporte audiovisual, tenemos la largada de Franco Colapinto en Australia, en donde vamos a ver de cómo el argentino rápidamente, a través de los buenos reflejos que tuvo allí en esa situación, se pudo escapar de una situación, valga la redundancia, complicada. Miren cómo sobrepasa con un volantazo hacia la parte externa de la pista para sacarse de encima a Lawson, que en su partida se había quedado detenido. Un problema que hemos visto por lo menos en estas dos primeras fechas, con pilotos que se quedan casi que plantados en la recta principal porque no pueden largar con la misma rapidez que otras escuderías. Por ejemplo, ya hemos hablado en otros videos, como es el caso de Ferrari, que es mucho más rápido. Por lo menos esta escudería ha mostrado mucha más rapidez como para poder salir en la partida, ¿no? Y esto, bueno, le trajo ciertas consecuencias a Franco, que de hecho largó 16º, finalmente en esa carrera terminó 14º, pero largó 16º, por lo menos allí desde la parrilla. Rápidamente, cuando comienza a sobrepasar pilotos, bueno, se termina topando a Lawson, que había quedado totalmente plantado, y en un volantazo, en una buena maniobra, dando cuenta de que realmente había mucha muñeca por parte del argentino, bueno, se termina sacando de encima un problema que pudo haber traído mucho más inconvenientes de lo que finalmente terminó sucediendo. Por suerte, el piloto argentino se lo sacó de encima, hizo curva 1 y curva 2 en un circuito que realmente es muy técnico y es complicado también para poder realizar sobrepasos sin problema, para encarar obviamente una carrera en la que Franco Colapinto fue mejorando. Este es uno de los aspectos claramente positivos que tenemos de cara a lo que hemos visto desde Australia para con Franco Colapinto, y siguiendo con esta situación, también aportando a todo lo que hemos ido encontrando en cuanto a material audiovisual para que ustedes puedan justamente ir viendo todo lo que estamos contando. Tenemos que tener presente las maniobras defensivas que fue realizando Franco Colapinto, quizás no tanto en Australia porque no fue una carrera del todo positiva, no hubo tanto performance, pero sí fue en China. Pero tenemos aquí otra maniobra que es importante para Franco Colapinto, aquí no para sacarse un auto de encima, sino en este caso para aguantar ni más ni menos que una posición. Una posición que lo permitió a Franco Colapinto por lo menos terminar dentro de los 15, no acercarse, digamos, ya a la parte o en el tramo final de la parrilla, en las últimas posiciones, en donde, recordemos, Franco finalizó 14º, por lo menos allí en esta carrera, estamos hablando ni más ni menos que en Australia, y tuvo una pelea interesante, una pelea desafiante con Carlos Sainz, en el que reiteradas ocasiones el piloto argentino, bueno, se sobrepuso con varias maniobras defensivas para hacer todo lo posible para no dejar pasar ni más ni menos que a Carlos Sainz. Aquí vemos lo que sería en la salida de la curva 9 y 10, esto es de cara a la curva número 11, no hay mucho aquí para poder acelerar, y ustedes fíjense cómo Franco Colapinto gira hacia mano derecha y allí por la izquierda a Carlos Sainz, que a Franco Colapinto obviamente venía retrasándole todo ese trayecto, se le termina casi que colando un piloto de Red Bull en una de las grandes maniobras que realizó el piloto argentino, más que nada para, bueno, aguantar esa 14ª colocación. Es una realidad de que Franco Colapinto en esa posición no ingresó en zona de puntos, pero sí es importante demostrar de que Franco ha sido inteligente a la hora de defenderse de cada uno de los pilotos que han ido a buscar esa posición. Franco hizo todo lo posible para que Sainz no pudiese sobrepasarlo, y de hecho el piloto español no estuvo muy contento en la conferencia de prensa. Cuando habló con los medios de comunicación, dio cuenta de que no estaba muy alegre con estas maniobras que había realizado Franco Colapinto. Estaba todo legítimo lo que hizo Franco en pista, y esto simplemente fue para tratar de aguantar esa posición. Es real que no se disputaban puntos, que no era una posición de importancia, pero sí da muestra de que Franco Colapinto conductivamente sigue creciendo, da muestras de que ha potenciado mucho de cara a lo que venía haciendo en años anteriores. Y siguiendo con esta línea de aspectos positivos de Franco Colapinto, tenemos que también tener presente de que el piloto argentino no tuvo equivocaciones, y si hacemos en comparación con lo que pudimos ver en Australia, tengamos presente que en la práctica 3, Kimi Antonelli, un pilotazo, realmente creo que no se necesitan tantos adjetivos para calificar a un piloto que está llamado a ser probablemente uno, no sé si leyenda, pero sí uno de las figuras importantes que tiene justamente o en este presente la Fórmula 1. Tuvo una equivocación importante allí en la salida de la curva 2 en Australia,
en el que, bueno, se le ocasionaron daños importantes en su monoplaza, a tal punto de que fue tanto el laburo que tuvieron que hacer los mecánicos de Mercedes que pudieron recuperar ese auto para la clasificación. Pero Franco terminó con un auto en buenas condiciones, no lo rompió, no se digamos, metió en problemas, no realizó tantas equivocaciones, y eso también es un aspecto positivo para resaltar, que es probablemente una flechita hacia arriba para el piloto argentino de cara a lo que resta de la temporada. Y siguiendo con la parte de los aspectos positivos de lo que ha mostrado Franco Colapinto, por lo menos en esa primera presentación de un calendario que es un tanto extenso, por lo menos en esta temporada 2026, tenemos que tener en cuenta de que Franco Colapinto se sobrepuso a un problema que se presentó a lo largo del fin de semana. Decíamos en el inicio del video que en los test de Bahrein y los test de Barcelona el balance había sido totalmente positivo y parecía que Alpine tenía un auto potable como para poder ser competitivo y soñar con sumarse o meterse, mejor dicho, en zona de puntos. Bueno, cuando pasó a Australia, por lo menos del lado de Colapinto, parecía que las cosas no eran tan iguales o no era todo parecido a lo que había mostrado en esos test. Sin embargo, el piloto argentino, teniendo en cuenta de que tuvo un problema en el alerón delantero, un problema que no le permitió generar cargas en las curvas de alta velocidad y que de hecho le provocaba su viraje, es decir, que el auto era mucho más inestable y el hecho de no tener agarre, casi que el piloto tenía que estar constantemente tratando de equilibrar el auto para que no se le despistara, para que no se le fuera para que no se le fuera de pista, y tratar siempre de hacer todo lo posible para sobrellevar un auto que parecía tener prácticamente vida propia. Estos son algunos de los aspectos positivos que mostró Franco Colapinto, por lo menos en Australia. Ahora, yendo a la parte negativa, tenemos que tener presente de que desafortunadamente en Australia fue protagonista de un hecho que suele ser inusual, porque tuvo un toque de un mecánico que se dio previo al proceso de largada. De hecho, estaba en un tiempo no lógico, ¿no?, como para realizar ese tipo de toque. Termina empujando al piloto argentino justamente en el cajón donde estaba ubicado, y es allí donde los comisarios deportivos, bueno, penalizan al piloto argentino, que después en la quinta vuelta tuvo que ni más ni menos que ingresar ese stop and go, esa entrada y salida por boxes que claramente le hizo perder segundos importantes y que terminó siendo un error prácticamente infantil que no tendría que haber pasado. De hecho, después el equipo le pidió disculpas al piloto Franco Colapinto, al mecánico también, el director de equipo también, entendiendo de que había sido un error del equipo y en el que el piloto no tenía nada que ver con esta circunstancia. Pasando a la segunda fecha, de cara a este mejoramiento que ha mostrado o que ha tenido Franco Colapinto de cara a estas dos primeras presentaciones antes de llegar a la tercera fecha, que es Japón, en el que tenemos un pequeño interín antes de que se lleve adelante justamente allí esa carrera en el tierra nipón. Tenemos que destacar algunos puntos positivos de Franco Colapinto, y claramente esto fue lo que le permitió a Franco Colapinto en esa largada después de un fin de semana que también fue tedioso, porque en algunos sectores Gasly fue mucho más rápido que él, no terminó siendo tan competitivo, pero más allá de todo esto tenemos que destacar la gran largada que tuvo Franco Colapinto, un punto que se terminó formando o se terminó quizás transformando en un punto importante para Franco, porque el piloto argentino largaba un tanto retrasado allí en el cajón, en la parrilla de largada, largó 12º y en pocos movimientos rápidamente pudo sacarse a varios pilotos de encima, quedó en la 8ª colocación. Y antes de llegar a la segunda vuelta, ya Franco Colapinto se encontraba en la 6ª posición. Termina, encontrando ese aspecto positivo, ese punto alto, por lo menos en las largadas. Siguiendo en consonancia con lo que decíamos en Australia, de que Franco Colapinto ha mostrado buenas maniobras defensivas para tratar de aguantar posiciones. Bueno, en esto del inicio de la competencia tuvo buenas maniobras con Lindblad, con Lawson y con Esteban Ocon. Vamos a repasar esas maniobras que dan muestra de un Franco Colapinto que prácticamente, trata de hacer todo lo posible para ocupar el mayor espacio posible en la pista, para no darle ningún ingreso a que ningún auto lo pueda sobrepasar, entendiendo de que compite muchas veces con autos que son quizás un poco más rápidos o que tienen mejor performance que lo que ha mostrado el Alpine, y hace todo lo posible el piloto argentino para sobreponerse ante esta situación. Vamos a repasar ni más ni menos que la maniobra que hizo Franco Colapinto con los dos Red Bull que tiene allí en las vueltas iniciales, allí defendiéndose ante Lindblad y ante Lawson. Ustedes fíjense en cómo Franco Colapinto se hace lo más ancho posible, casi con un bloqueo allí de frenada que
particularmente lo pudo haber hecho seguir hacia adelante. Sin embargo, el piloto argentino hizo una buena maniobra para cerrarle la puerta para que ninguno de los Racing Bull se le pudiera meter y pudiese obviamente ganar esa colocación. Esto habla de un Franco que conductivamente sigue creciendo. Estamos en una línea de mejoramiento, en una línea en la que el piloto argentino va avanzando fecha tras fecha, va mejorando las presentaciones, va mejorando su desarrollo como piloto. Además, no es lo único que tenemos en cuanto a maniobras defensivas, porque recordemos que esta carrera, que también tuvo allí en algún que otro momento inconvenientes con el ingreso de safety car allí en la vuelta 11 y 12 por un despiste, tuvo otra maniobra importante, una maniobra que lo tuvo como protagonista a Franco Colapinto y a Esteban Ocon, que desafortunadamente Esteban, bueno, más adelante tuvo un pequeño toque, pero en un ratito vamos a estar hablando justamente de eso. Pero vamos a repasar la maniobra de Franco Colapinto en el relanzamiento de la carrera, allí cuando Antonelli estaba liderando la carrera. Franco Colapinto se encontraba en la segunda posición, tercera posición para Esteban Ocon. Ustedes fíjense cómo el piloto argentino desafía constantemente al Haas, que tenía un gran auto, que tenía un buen rendimiento, y hace todo lo posible para defenderse de cada una de las maniobras que intenta hacer el piloto francés para sobrepasarlo al piloto argentino. Ustedes fíjense cómo se defiende constantemente, cómo estira el frenaje, cómo se hace ancho Franco Colapinto para cerrarle la puerta a Esteban Ocon sin darle opción para que pueda sobrepasarlo, tanto por el lado interno como el lado externo, mostrando de que Franco Colapinto se siente, por lo menos ahora con este auto, mucho más competitivo de lo que había mostrado en su versión del año anterior. Claro, tengamos en cuenta que la planta impulsora es otra, que el auto está mucho más mejorado en comparación a lo que mostró en el 2025 y que seguramente vamos a tener muchas más maniobras de Franco Colapinto de este estirpe, de este estilo, de cara a lo que resta de la competencia. Siguiendo con esto, también destacando justamente otro de los puntos positivos, fue ni más ni menos que el trabajo en conjunto con Gasly. De hecho, se da en las vueltas anteriores a esto que mostrábamos anteriormente, en el que Franco Colapinto hace una buena dupla con Pierre Gasly para, bueno, sobrepasar a Esteban Ocon. Lo volvieron prácticamente loco. De hecho, Franco Colapinto hizo todas las maniobras posibles para que su compañero de equipo terminara sobrepasando en la recta principal, ni más ni menos que Esteban Ocon, que fue desafortunadamente, bueno, protagonista con Franco Colapinto en uno de los puntos negativos. Pero no porque Franco hiciera algo, sino porque Esteban Ocon, alrededor de la vuelta 33, vuelta 34, cuando sale de boxes el piloto Franco Colapinto en este cambio de componente, el piloto argentino sale en la salida de los pits, termina desafortunadamente, bueno, siendo colisionado ni más ni menos que por Esteban Ocon, que le termina golpeando en esta imagen que alcanzamos a ver, en un Franco Colapinto que probablemente, si no hubiese sucedido esto, seguramente hubiese mostrado quizás otras cuestiones, ¿no? Probablemente hubiese podido avanzar más en posiciones, probablemente hubiese desarrollado otra estrategia, y esto hizo que Franco Colapinto, en la planificación que tenía en esa salida a pista, bueno, tuviera que otra vez lanzar las cartas, ver qué tocaba y poder jugar en cuestión de minutos, ¿no? En resolver y ver qué podía seguir haciendo después de este toque que se dio con Esteban Ocon, que después obviamente el piloto francés pidió disculpas cuando Franco Colapinto ya tuvo contacto con los medios de comunicación. Obviamente es importante destacar esto. Y otro de los puntos por ahí negativos, ¿no? de Franco y de ese fin de semana fue justamente eso, ¿no? Que no le permitió seguir por ahí encontrando buenas colocaciones, seguir adelantándose. Pero ya como para ir cerrando justamente el video, volviendo a los aspectos positivos, tenemos que tener presente de que Franco Colapinto y Alpine pudieron sumar unidades importantes. Claramente Gasly terminó mucho más adelante que Franco Colapinto. Franco sumó recién su primera unidad desde su presencia en Alpine. Y también tenemos que tener presente que la última vez que Alpine pudo sumar unidades en sus dos respectivos pilotos fue en el año 2024, allí en Brasil, donde Esteban Ocon y Pierre Gasly, en aquel entonces compañeros de equipo, sumaron unidades importantes para la escudería francesa. Bueno, tiempo después, en el 2026, Franco Colapinto y Pierre Gasly, que ya había sumado la fecha anterior en Australia, vuelven otra vez a sumar unidades. Y esto es importante de cara a lo que resta del año, porque lo pone, no sé si como candidato Alpine, pero sí da claras muestras de que la estructura ha mejorado muchísimo de cara al año anterior, de que puede seguir sumando puntos y que seguramente seguirá mejorando.
porque lo que habíamos mencionado al inicio del video de ese problema que se presentó en Australia, de ese alerón que no funcionaba, de ese alerón que no generaba la carga suficiente en las curvas de alta velocidad para que el auto no tuviera su giraje. Bueno, esta pieza iba a ser reemplazada, no se llegó a China y es probable que para Japón esa pieza sí pueda estar ya directamente en el monoplaza. En caso de no ser en Japón, seguramente será más adelante, y esto indica de que el auto, conforme vayan pasando las fechas, seguramente irá mejorando, tratando de buscar un auto cada vez más competitivo, más incisivo, que le permita estar a la par a los pilotos que tiene hoy por hoy Alpine, para tratar de hacer todo lo posible, en la medida de que sea esta una opción, de seguir sumando puntos en un campeonato que está, no digo que al rojo vivo, porque ha mostrado una clara incidencia para Mercedes, que lo veníamos anticipando, iba a ser la escudería favorita, pero que ha mostrado que otras escuderías se pueden meter en esa pelea, por lo menos en la parte de abajo, quizás en esta pelea en la que pueda aparecer Alpine, en la que pueda meterse Sauber, en la que pueda también meterse Williams y en la que también puedan participar otras escuderías para ser protagonistas con las 4 que ya conocemos, con Red Bull, con Ferrari, con McLaren y con Mercedes, que son obviamente las estructuras que hoy obviamente están mucho más fuertes, están mejor paradas, por lo menos en este 2026. Como nosotros siempre le decimos, vamos a seguir en continuidad analizando todo lo que pueda pasar con el piloto Franco Colapinto. Nos ya acercamos a lo que es la tercera fecha, que se va a disputar ni más ni menos que en Japón, perdón. Un circuito complicado, un circuito que también tiene sus cuestiones técnicas y un circuito que lo tendrá como protagonista a Franco Colapinto. Ahora tendremos simplemente un breve descanso antes de llegar a esa tercera fecha. Seguramente será momento para tratar de que Franco Colapinto, en conjunto con su equipo, en conjunto también con Gasly, puedan analizar todos los aspectos positivos y negativos que tuvo estas primeras 2 fechas, estas primeras 2 presentaciones del piloto argentino y del piloto francés en esta temporada 2026 para la Fórmula 1. Mi nombre es Germán Ramírez, como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse al canal, de seguirnos en nuestras respectivas redes sociales, de comentar, de compartir, para que esto obviamente nos permita seguir creciendo día a día. Como siempre les decimos, vamos a seguir muy de cerca siguiendo todo lo que pase con el piloto Franco Colapinto en la Fórmula 1 en esta temporada 2026.